Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el Dr. Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de hablar de un tema muy importante, propio de los habitantes del país y de otros países que viven por encima de los 2.500 metros de altura, es decir, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Me refiero concretamente al mal crónico de la altura. Para ello, hemos invitado a un distinguidísimo profesor, especialista en la materia, investigador del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, el doctor Marcelino González. Con él hemos de tener el placer de abordar este tema y vamos a aprovechar de su experticia para aclarar ciertas dudas que con toda seguridad tenemos todos cuando hablamos de este problema. Pero antes de entrar en materia, creo que es sumamente importante tomar en cuenta estos días que prácticamente nos va a permitir recordar un acontecimiento católico cristiano muy importante. Hablo de la Semana Santa. Definitivamente quienes creemos en Dios, en Cristo, debemos reflexionar sobre tan importante episodio en la historia cristiana. Él se sacrificó por nosotros. Él dio muestras de extrema bondad para que se nos perdone cuando nos equivocamos. Definitivamente Él mostró humildad y llegó al sacrificio extremo. ¿Por qué me refiero a ello? Porque infortunadamente la violencia continúa en el país. En las últimas semanas, niños, señoras, fueron víctimas de la violencia. Pero es que no puede ser que por un lado se haga el discurso de lucha contra la violencia, inclusive algunas actividades en contra de ella, pero al mismo tiempo desde los más altos niveles se ejerza violencia. ¿Cómo? Dirán ustedes. En la forma en cómo ciertas autoridades tratan a otros iguales, otros humanos, en temas casi siempre políticos. No reflexionan, conversan, intercambian ideas y a lo mejor opiniones y conceptos. Insultan, degradan a las personas. Definitivamente tratan de mellar su dignidad. También se refieren a las instituciones e intentan lesionarlas de una o de otra manera. Es decir, hay intencionalidad en la locución de estas autoridades. Y creemos nosotros que por ética, por moral, por sentido común, la gente debe utilizar el lenguaje castellano tan rico, además, para fortuna nuestra, para referirse a los temas, pero al menos respetando su investidura. No es posible que se tenga una investidura en este nivel y se hable peor que si se estuviera en niveles en los que uno no quisiera definitivamente formar parte. Sabemos que el hombre es soberbio, pero quienes están llamados a no serlo son los que precisamente detentan niveles los más altos jerárquicos. Finalmente se presume que tienen formación, además de la académica, cultural, naturalmente, y que respetan básicamente, al menos, las tradiciones y las formas de pensar del pueblo boliviano, de lo más profundo de él. Creemos que todos podemos discrepar. De hecho, la Constitución nos avala pensar libremente y disentir, pero creo que el respeto debe anteponerse ante todo.
Que estos días, reitero, queridos amigos y amigas, sean de reflexión. Ojalá para todos, para que después de la Semana Santa, ojalá todos seamos un poquito mejor de lo que hoy somos. Es una necesidad que nos reclaman nuestros hijos, nuestro entorno, nuestro país. Destaquémonos pues por estos aspectos que hacen a la vida cotidiana también, la hacen más llevadera. No se olviden, los chicos aprenden de los mayores. Y los que tienen más poder son capaces de llegar a estos medios, como este, a muchos más, y los chicos los escuchan. Y creo que ello no deben perder de vista. Muy bien, dicho esto, amigos, vayamos a nuestro primer sector, la Facultad de Medicina Informa. Queridos amigos, en esta nota ustedes observarán parte del acto de egreso que en la Facultad de Medicina se llevó a cabo cuando la carrera de tecnología precisamente otorgaba certificados a los egresados de la carrera de laboratorio clínico. Veamos la nota, por favor. Nuestra sociedad requiere excelentes profesionales y esos son ustedes. Son unos excelentes profesionales, porque estoy seguro que en estos 3 años han adquirido los conocimientos, las competencias y habilidades que les va a permitir desempeñarse con ese profesionalismo que tienen que tener. Es muy importante que nosotros demostremos siempre esa empatía, ese cariño, ese amor por nuestro prójimo, porque sabemos que el área de la salud es un área humanitaria. Decir, tenemos que seguir luchando. Yo creo que no tanto es la lucha, sino tenemos que seguir viabilizando que a corto plazo tengamos la licenciatura en laboratorio clínico. Hoy por hoy estamos como autoridades enmarcados en que nuestras carreras sean acreditadas, porque sabemos que la acreditación permite el intercambio estudiantil, el intercambio docente, el reconocimiento por las universidades vecinas de nuestros títulos de los estudiantes. Algo que también se está haciendo y que ya eso no requerimos repetirlo es concluyendo el edificio de tecnología médica, que también les dará mejores condiciones para sus futuros estudios, porque sabemos que hoy no van a dejar la facultad, simplemente le están diciendo un hasta luego. El día de hoy es un día histórico en la vida de todos nosotros, porque se marca un hito más de nuestra Universidad Mayor de San Andrés y de nuestra facultad, porque estamos seguros y sabemos muy bien que ustedes como profesionales tienen la mejor formación en el campo que les toca actuar. Es un momento de alegría porque son nuevos profesionales, han culminado un deseo que tenían en su vida. Considero que, señores padres de familia, sus hijos les van a devolver con creces todo el sacrificio hecho, porque es así, cuando uno llega a ser profesional, quiere devolver a su familia todo lo que se le ha dado, todo el apoyo. Pero también estoy más seguro de que la formación que han recibido va a ser de que, como componentes del equipo multidisciplinario de salud, van a saber dar su granito de arena con el objetivo que todos nosotros tenemos, de salvar una vida humana, de dar el confort en salud a una persona enferma y hacer que se sienta en las mejores condiciones posibles. Estamos abriendo un programa de seguimiento al egresado, donde no crean, nos vamos a preocupar por el futuro de ustedes. La relación no termina acá, sino más bien comienza con mayor fuerza y con mayores lazos de unión. Muchísimas gracias. Amigos, en la Facultad de Medicina, hace muchísimos años, se realizan cursos de pedagogía para auxiliares de docencia, es decir, para aquellos estudiantes casi siempre destacados que deciden seguir la carrera académica haciendo uso de becas que para auxiliares de docencia dispone la universidad.
Cada año se hacen 2 periodos académicos y asisten no solamente estudiantes de nuestra facultad, sino de casi todas las carreras de la Universidad Mayor de San Andrés. Ustedes verán parte de este acto de entrega de certificados que nos enorgullece como Facultad de Medicina. Veamos la nota. Bueno, los cursos de auxiliatura, como bien sabemos, se vienen realizando año tras año. Hay un objetivo muy importante, que precisamente es el de apoyar la enseñanza, por una parte, de nuestros futuros docentes de la universidad, porque sabemos que muchos de los que hoy por hoy pasan este tipo de cursos, pues actualmente vienen desarrollándose como auxiliares docentes. Y lo que a nosotros nos interesa es mucho promocionar a futuro los docentes. Docentes que tengan la metodología, las estrategias que les permitan de una mejor manera acercarse al estudiante para un mejor aprendizaje. En estos cursos se les da algunas metodologías y estrategias de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fomenta mucho lo que es el liderazgo y la oratoria, que es muy importante para ellos. En general, es una base para ser docente universitario. Entonces, como es general, prácticamente no hay limitaciones para ninguna de las carreras. Bueno, los procesos de entrenamiento, si vale el término, para los señores ayudantes, es pues una garantía para los estudiantes en general, porque de esta manera los estudiantes con más confianza, con más seguridad, reciben la experiencia y los conocimientos de los que son auxiliares de docencia, ¿no? que pasan por estos cursos. Bien, el curso ha comenzado el 19 de enero y hoy estamos concluyendo. Han ingresado 250 estudiantes de las 54 carreras de nuestra universidad, pero han concluido 175 estudiantes. Hoy van a recibir su certificado de aprobación 175 estudiantes. El curso ha durado 3 meses. Todos los sábados, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, en la Facultad de Medicina se han desarrollado estos cursos. El certificado que se otorga está refrendado por el señor rector, el señor vicerrector, el decano de la Facultad de Medicina y mi persona. Tiene una validez con una carga horaria de 150 horas académicas. Bueno, es uno de los requisitos más importantes, por cuanto tiene el puntaje exclusivo para ser auxiliares de docencia en tema de méritos. Una felicitación pues por todos aquellos que en el día a día sacan un poquito de su tiempo para tener una mayor formación integral, para que a la larga les permita ser, lo que decíamos, esos docentes que quiere nuestra universidad. Y una invitación a todos aquellos universitarios para que, si bien tal vez a la larga su ambición no es ser docente, pero sabemos que en este curso van a desarrollar muchas actitudes, van a tener algunas fortalezas que les va a permitir en el diario vivir de su profesión desarrollarse y poder de alguna manera comunicarse con ese su entorno que es la sociedad. También ustedes van a tener la posibilidad de observar otro acto, también de egreso, pero de estudiantes que concluyeron su formación en la asignatura de fisioterapia. Las autoridades asistieron complacidas a este acto y los invitamos a ver el mismo. El día de hoy yo creo que encierra una serie de particularidades en este sencillo acto, pero que tiene un significado muy profundo y que nos lleva a hacer un análisis de los puntos encontrados que tenemos como seres humanos, puesto que, si bien es cierto, hay alegría, hay felicidad por haber culminado 5 años de estudio, también hay tristeza por dejar su casa, que están saliendo de la mejor universidad, la UMSA, la Universidad Mayor de San Andrés, prestigiada por varios años, con un arraigo único por los profesionales que hemos ido formando. Y es así de que estoy plenamente seguro que ustedes tienen esa formación que da nuestra universidad, y que eso estoy también plenamente convencido que lo irán demostrando día a día en su actividad. A sus señores padres, amigos que hoy día nos acompañan, muchas gracias en nombre de las autoridades por habernos confiado
la educación de sus hijos, por haber confiado una vez más en lo que es la UMSA, y que el día de hoy, en este significativo acto, se ve culminado también el esfuerzo de ustedes, ese apoyo, ese sacrificio de dar, de apoyar, de acompañarlos en los momentos felices, en los momentos de tristeza que hayan podido suceder en estos 5 años. Comprometidos con la enseñanza, vamos a formar los cursos de especialidad y posteriormente los de doctorado. Este año seguramente van a estar así y seguramente que los voy a seguir viendo a todos los que deseen seguir subiendo un nivel académico más alto. Ahora, amigos, permítanme ir al primer corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Marcelino González. Él es profesor e investigador del Instituto de Biología de la Altura de La Paz, de la UMSA. Con él hemos de hablar el tema que habíamos señalado, el mal crónico de la altura. Pero antes de entrar en tema, permítanme saludarle y presentarles. Doctor Marcelino, qué placer. Gracias por asistir a nuestra invitación. El agradecido soy yo, doctor, y bueno, muy agradecido nuevamente de estar con su presencia y saludar a toda la teleaudiencia del canal universitario. Gracias, doctor González. Vamos a entrar en tema. Le recordaremos a nuestro distinguido público televidente que en una ocasión anterior con el doctor González hablamos de la eritrocitosis excesiva. Esto quiere decir un excesivo número de glóbulos rojos en un organismo. Habíamos señalado, usted nos ayudará, doctor Marcelino, a recordar que la eritrocitosis tenía muchas expresiones de acuerdo a su origen. Habíamos hablado de que había la poliglobulia vera, sí, la verdadera, cuyo origen era casi siempre genético, ¿verdad? Sí. Hablamos también de la eritrocitosis secundaria, exacto, en la misma que era causada por otros problemas, por ejemplo, de orden pulmonar, cardíaco, obesidad, etc. Y hablamos fundamentalmente de la eritrocitosis de altura. Doctor, usted nos había dicho que esta patología es frecuente en el país y en La Paz. Sí, ¿cuál es la frecuencia de la eritrocitosis de altura? Muchas gracias por su introducción, estimado doctor Mendoza. Y sí, en la anterior entrevista hablábamos de esta enfermedad que es bastante frecuente en nuestro medio acá en La Paz. Porque en La Paz vivimos en un lugar bastante sui generis, diríamos, entre comillas, vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, o sea, y nuestro organismo, de todos los habitantes de La Paz, está
ha aclimatado y en algunos casos llegando hasta la adaptación, podríamos decir, de vivir en la altura. La prevalencia de esta enfermedad de la eritrocitosis excesiva patológica de la altura habitualmente ronda entre el 8 y el 10%. Esto quiere decir entonces, doctor Marcelino, que de 100 personas, entre 8 y 10 van a manifestar esta patología. Exactamente. Que es distinta de las otras que hemos mencionado. Sí, ¿verdad? distinta. Para recordar también, doctor Marcelino, habíamos dicho que hay factores que contribuyen a la presencia de esta eritrocitosis, ¿verdad? Exacto. Habían estudios que se habían realizado que nos decían por qué se producía este síndrome, le llamaremos de desadaptación. ¿Cuáles eran los factores más importantes? A más de la altura, por supuesto. Bueno, pues son varios factores de riesgo asociados a esta eritrocitosis patológica de la altura. Uno de los factores de riesgo asociados en estos pacientes es ser del sexo masculino. Un factor interesante, pero fundamental, porque el ser de sexo masculino conlleva, tenemos otro tipo de hormonas, que es diferente a las damas. Habitualmente las damas están protegidas por sus hormonas, que no son propensas a tener la eritrocitosis patológica de la altura, sexo masculino. Segundo factor de riesgo, está asociado, pero ya más o menos llegando a lo que sería la eritrocitosis secundaria, la obesidad, el sedentarismo. La edad también, ¿verdad? La edad, excelente supuesto, doctor, la edad, porque a medida que vayamos pasando la edad, ejemplo en las damas, si van subiendo de edad, por ejemplo, pasando los 45, 50 años, son más propensas a tener también la eritrocitosis excesiva. ¿Por qué? Porque ya están entrando en el ciclo de la menopausia y las hormonas que las tenían protegido van yendo en declive. Correcto. Entonces, bueno, esos son factores de riesgo. Hay un factor de riesgo que hemos analizado en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. También son factores de riesgo cuando los niños en su etapa prenatal, antes de nacer, que cuando están en el vientre de su madre, hayan tenido algún trastorno, en este caso que le haya ocurrido a la madre que está embarazada del niño, en este caso, ¿no? Por ejemplo, le haya dado preeclampsia, o sea, ese es incremento de la presión arterial en las madres embarazadas, que el niño al momento del nacer haya tenido sufrimiento fetal agudo, o el niño haya tenido en el transcurso de su embarazo una enfermedad que se llama la restricción de crecimiento intrauterino, que es habitualmente asociada a una deficiente alimentación en las madres. Entonces, todos esos son factores de riesgo para que más adelante en la vida los jóvenes y después más adultos puedan tener o ser portadores de la eritrocitosis de la altura. Doctor González, también en la anterior ocasión usted nos decía que la eritrocitosis patológica de la altura, a esta que nos estamos refiriendo, se puede detectar tempranamente. Y el beneficio de la detección temprana es la posibilidad de instaurar un tratamiento que evite que el pacientito llegue a hacer problemas de eritrocitosis. ¿Cuál es la edad y cuál el rango de la hemoglobina que hay que tomar en cuenta? Ok, doctor, muchas gracias por su pregunta. Bueno, en la anterior vez habíamos visto la eritrocitosis patológica de la altura. La eritrocitosis patológica de la altura como tal es un incremento de los glóbulos rojos. Y para determinar si el paciente tiene o no la eritrocitosis excesiva, habitualmente tomamos en consideración la hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento que está dentro del glóbulo rojo. Habitualmente consideramos eso en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Esa hemoglobina habitualmente, si es mayor o igual a 18,3 gramos por decilitro, consideramos que este paciente es portador de eritrocitosis patológica de la altura. Ese tema habíamos tocado en la anterior entrevista, la eritrocitosis patológica de la altura. Empero, si esa enfermedad sigue con esos factores de riesgo, podemos decir obesidad, sedentarismo, alteraciones durante la etapa prenatal, etcétera, que dijimos anteriormente, si sigue ese círculo vicioso, porque hay exceso de glóbulos rojos, al haber exceso de glóbulos rojos hay una
inadecuada oxigenación en nuestro organismo hace que vaya disminuyendo la oxigenación en nuestro organismo y por ende va incrementando más el número de glóbulos rojos si no se hace un tratamiento oportuno y temprano. Entonces, al incrementar ese número de glóbulos rojos, sigue incrementándose un círculo vicioso. Va incrementando, va bajando más la concentración de oxígeno en la sangre. Entonces, ya esa eritrocitosis patológica de la altura conlleva a lo que es la otra patología crónica de la altura, que es el mal crónico de montaña. Gracias, doctor. Amigos, está clarísimo. Si los jóvenes se hacen un examen de sangre, un hemograma, nosotros decimos, o una hematimetría, y se encuentra que este pigmento está por encima de 18 gramos decilitro, debe acudir a el IVA para hacerse estudios que no le han de costar nada y obviamente también entrar en un programa para recibir el tratamiento correspondiente. Por suerte, casi todos los trabajadores al iniciar su primera actividad laboral suelen ser evaluados laboratorialmente. Les hacen una serie de pruebas de laboratorio para poder valorar la condición de salud y un examen que nunca falta es el hemograma precisamente. Allí vale la pena que si se encuentra esto que hemos señalado, pues consulten inmediatamente. Hay valores de hemoglobina para mujeres y para hombres en nuestra ciudad, para decirlo de una forma grosera, más o menos entre 14-16 para las damas, 16-18 para los caballeros, pero por supuesto con sus variaciones mínimas y normales. Entonces, doctor, este es el primer momento, digamos, de detección y de prevención. Y ahora vayamos a lo nuestro. Cuando este pacientito que ha subido su hemoglobina, está con 20, 22 gramos decilitro, ya no tiene 5 millones de glóbulos rojos, tendrá 6 o más, ya tiene síntomas, ¿verdad? Ya él se pone cianótico en los extremos de las extremidades superiores e inferiores, puede tener un poquito de inyección en la conjuntiva ocular, un poco a lo mejor de cefalea, algunos otros trastornos que usted bien ha señalado, y no se trata, va este círculo vicioso a aumentar el problema. Entonces, ¿cuándo decimos que este paciente con eritrocitosis excesiva, con esta clínica, ya está transitando al mal crónico de montaña? Ok, gracias, doctor. Excelente su pregunta. Decimos que estos pacientes que son portadores de eritrocitosis patológica de la altura, habíamos dicho que el exceso de glóbulos rojos hace que la sangre se vuelva un poco espesa. Hagamos referencia a un tubo, un pequeño tubito. El pequeño tubito le echamos agua y el agua corre rápidamente. Digamos, a este pequeño tubo le echamos aceite hablamos de motor. Entonces, ese flujo es mucho más lento porque el aceite de motor es un poco más denso. Claro que Entonces, sí. es casi similar el exceso de glóbulos rojos porque hace que la sangre se vuelva espesa y por ende dificulta el adecuado paso o el flujo sanguíneo por los vasos sanguíneos. Y eso hace y conlleva que el corazón tenga que hacer mayor esfuerzo, tiene que latir más fuerte y por ende ya empieza a hacer afección del corazón, empieza a hacer hipertrofia ventricular derecha en primera instancia, que posteriormente va a alterar al pulmón. Posteriormente, si sigue ese círculo vicioso de no hacerse el tratamiento, empieza a lo que es alterar el sistema nervioso central y el paciente empieza a manifestar la sintomatología mucho más florida del paciente que tenía eritrocitosis excesiva. Ejemplo, un joven de 18 años, joven en la etapa fértil, o sea, productiva de la vida, tiene una eritrocitosis excesiva de 18,3 gramos por decilitro. Este joven puede correr, subir, bajar las gradas sin ninguna sintomatología todavía establecida.
Lo único que va a presentar este joven, como les hacía referencia en el anterior programa, al agacharse un poquito y subir rápidamente, un poco de mareo, nada más. Esa es la única manifestación clínica que puede tener este joven, y en algunos casos va a tener un poquito de morado la punta de los dedos, o algunas veces azuladas los labios, nada, absolutamente nada más. Pero cuando esa enfermedad va evolucionando y ha afectado el corazón, va afectando el pulmón, va afectando la adecuada oxigenación del cerebro, ya entramos en lo que es el mal crónico de montaña. Y este mal crónico de montaña habitualmente, como ya ha producido lesión del corazón y ha producido alteración a nivel pulmonar y alteración en el sistema nervioso central, podríamos decir, es casi irreversible. Y necesariamente hay que hacer manejo solamente sintomático en nuestros pacientes. Entonces, lo que propugnamos en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura es hacer el diagnóstico temprano, como hacíamos, mi estimado doctor, cuando la sintomatología no es florida, y eso hacemos referencia a jóvenes desde los 18 a 30 años, porque en esa etapa los jóvenes son más fáciles de manejar en su tratamiento. Correcto. Porque como están jóvenes podemos modificar el mecanismo fisiológico que está relacionado con la génesis de la eritrocitosis patológica de la altura y se puede hacer el tratamiento. Lo que hacía referencia al estimado doctor Mendoza, en el instituto estamos haciendo en este caso el diagnóstico. Pueden venir al instituto, le hacemos el diagnóstico y el tratamiento gratuito a estos jóvenes de 18 a 30 años si tienen la eritrocitosis patológica de la altura. Entonces invitamos a los jóvenes de 18 a 30 años que puedan pasar por el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, que queda en el Hospital de Clínicas, en el complejo de Miraflores, y buscarme a mí, que soy el doctor Marcelino González, para poderles coadyuvar y hacerles un tratamiento. Como les hacía referencia, es mucho más sencillo hacerles el tratamiento en las personas jóvenes que en las personas adultas, porque las personas adultas habitualmente ya han llegado a pasar esa fase de eritrocitosis patológica de la altura y estar en esta otra fase más avanzada, que es el mal crónico de montaña, que ya tienen afectación cardíaca, afectación pulmonar y afectación del sistema nervioso central, doctor. Gracias. Muy bien, amigos, hemos de seguir hablando de este tema. Tal vez lo único que vamos a adicionar es que el corazón debe hacer más esfuerzo porque la sangre debe llegar hasta las arterias más delgaditas, nutrir los tejidos más alejados del cuerpo y luego retornar por la circulación venosa. Por supuesto, ya ustedes se imaginan que si la sangre es gruesa, es espesa, es posible que los vasitos más lejanos se puedan obstruir y eventualmente puedan generar problemas. Pero de ello hemos de hablar a la vuelta del corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, continuamos conversando con el doctor Marcelino González sobre el mal crónico de la altura. Doctor González,
usted señaló que si este proceso de incremento no controlado de glóbulos rojos hace que la sangre se espese, que gracias a ello la oxigenación a los tejidos más distantes se hace dificultoso, porque además la circulación se hace dificultosa. Todos los síntomas que habíamos señalado se van a agravar. Hemos hablado de la cianosis, que es la coloración violácea de los dedos, de la boca, la inyección de las conjuntivas. Hablamos de la dificultad para respirar, para caminar, para correr, como cuando hacían los jóvenes, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿se afecta el corazón? ¿Qué parte del corazón y cuál es esa afectación, doctor? Ok, gracias, mi estimado doctor. Interesante la pregunta para los televidentes. Hay una afectación del corazón, como les hacía referencia. La sangre que está con exceso de glóbulos rojos, hagamos referencia que es un poco más espesa que los pacientes que no tienen exceso de glóbulos rojos. Entonces, para enviar esa sangre a todo el organismo, como hacía referencia el estimado doctor, tiene que hacer esfuerzo, mayor esfuerzo, en este caso es el corazón. Entonces empieza a latir mucho más o con más fuerza, y si hace más fuerza, como es un organismo muscular, el corazón va hipertrofiándose, o sea, va haciéndose un poco más fuerte. En primera instancia va a afectar el lado derecho del corazón. Específicamente en el corazón tenemos 4 cavidades, los 2 ventrículos y las 2 aurículas. Va a afectar en primera instancia el ventrículo derecho. Correcto. Porque empieza a hacer mayor esfuerzo. Esa afectación del ventrículo derecho en el transcurso del tiempo va a hacer que haya una afectación en el adecuado flujo sanguíneo a nivel pulmonar y va a conllevar a una hipertensión arterial pulmonar, ya afectando la circulación pulmonar, que puede manifestarse con una hipertensión pulmonar. Si ese círculo vicioso de la eritrocitosis excesiva y la disminución de oxígeno en la sangre sigue. Entonces, al haber esa afección del corazón, ya va afectando al pulmón, y sigue ese círculo vicioso, va bajando incluso más el porcentaje de oxígeno en nuestra sangre, lo que dificulta la adecuada oxigenación del cerebro. Entonces, estos pacientes que ya establecen lo que es el mal crónico de montaña, tienden a tener lo que es trastornos respiratorios durante el sueño. Una patología bastante frecuente en estos pacientes portadores del mal crónico de montaña es el síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Este síndrome de apnea y hipopnea del sueño es porque el cerebro no está oxigenado adecuadamente y hace que el control habitualmente en la noche, que es automático, vaya distorsionándose, y estos pacientes tienen pausas en la respiración durante el sueño, lo que conlleva a mayor disminución del porcentaje de oxígeno en la sangre y conlleva a mayor producción de glóbulos rojos. Es un círculo vicioso bastante interesante. Entonces la sintomatología de estos pacientes va exacerbándose. Como no duerme adecuadamente y no oxigena adecuadamente durante la noche, durante el día tienen dificultad para estar vigilantes, tienen sensación de quererse dormir a cada rato, tienen dificultad al hacer algún tipo de ejercicio o algún tipo de actividad que habitualmente hacían normalmente si no tenían el mal crónico de montaña. Y habitualmente la signo-sintomatología que hacíamos referencia, el dolor de cabeza, exacerba. Van apareciendo los famosos tinnitus, que es escuchar sonidos en los oídos y empiezan a oír. Y estos pacientes habitualmente su vida no es la adecuada. Y algunos colegas, y bueno, esa es la recomendación general, les recomienda al paciente vaya a vivir al lugar bajo, qué sé yo, vaya hacia Cochabamba, vaya hacia Santa Cruz. Pero es dificultoso recomendar eso a los pacientes porque ya tienen su vida establecida, su trabajo, negocios, etc. Es dificultoso recomendarse. Entonces, haciendo referencia y enfocándonos en que podemos hacer el tratamiento cuando la enfermedad está iniciando. En este caso hacemos referencia a jóvenes de 18 a 30 años, para que esto no llegue a esa etapa que es el mal crónico de montaña. Correcto. Entonces, doctor González, el tema es de oxigenación y de circulación a los tejidos tan nobles
como son el cerebro, el pulmón y con la afectación del corazón por el esfuerzo, ¿verdad? Pero adicionalmente prácticamente toda la locomoción, el equilibrio, la lucidez de la gente se altera, porque siempre va increciendo el número de glóbulos rojos. Bueno, cuando esto no se controla, doctor Marcelino, estos pacientitos también hacen problemas cardiovasculares, ¿no? Trombos, etcétera. Sí, claro, el exceso de glóbulos rojos ya conlleva otro tipo de patologías a los pacientes. O sea, ese exceso de glóbulos rojos llega al mal crónico de montaña. Ese mal crónico de montaña, habíamos dicho que está asociado al síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Ese síndrome de apnea-hipopnea del sueño está asociado a que los pacientes tengan que tener un tipo de hipertensión arterial sistémica, que es incremento de la presión de todo el organismo, secundaria, 1. 2, sean más susceptibles a tener infartos agudos de miocardio. Así es. Sean más susceptibles a formar trombos en miembros inferiores y estos afecten al pulmón. Sean más susceptibles de formar trombos y accidentes vasculares cerebrales. Entonces, también son más susceptibles a tener problemas a nivel renal, porque no hay una adecuada circulación y una adecuada entrega de oxígeno a esos tejidos. Entonces, conlleva mucho riesgo en el paciente que es portador del mal crónico de montaña, estimado doctor. Amigos, tienen que tomar en cuenta esto último que se ha señalado. Fíjense, hacen más infarto de miocardio o de corazón. ¿Por qué? Porque definitivamente estas arterias que irrigan el corazón son delgadas y si se obstruyen van a infartar el corazón. En el riñón, la arteria renal es terminal, no tiene otras que le suplan cuando disminuyen su calibre y la circulación disminuye. Entonces afecta severamente el riñón. Y en el cerebro ocurre cosa parecida. La idea, por supuesto, es no llegar a este nivel de establecimiento de la enfermedad. Hay que hacer tratamiento, aunque como dijo muy bien el doctor González, y ahora nos aclarará, el tratamiento es efectivísimo en la primera etapa, cuando no hay alteración irreversible. Pero inclusive con pacientitos que han sufrido hipertrofia en el corazón, aumento de la presión en el pulmón, alguna alteración cerebral, siempre se le puede brindar una alternativa de tratamiento para mejorar, ¿verdad? Exacto, gracias estimado doctor. Como les hacía referencia, es fundamental hacer el diagnóstico en estadios tempranos. Correcto. Ese es el primer mensaje. El primer mensaje. Segundo aspecto, cuando ya han llegado al mal crónico de montaña, sí hay indicaciones sintomáticas para coadyuvar al paciente. Uno, para que no llegue, digamos, a infarto del corazón, ¿no? Se hace un tratamiento. Podemos utilizar la aspirina para evitar o prevenir que no se formen trombos. Podemos, dependiendo, verificando al paciente, haciendo pruebas funcionales respiratorias y pruebas funcionales cardíacas, estamos hablando de electrocardiograma, estamos hablando de ecocardiograma para ver si tiene algún tipo de patología más asociada a la enfermedad, hacer el tratamiento sintomático correspondiente. Uno de los tratamientos en las personas que tienen mal crónico de montaña que es bastante efectivo es enseñarles a enseñarles a respirar adecuadamente. Correcto. Nuevamente. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, esa inadecuada oxigenación en el sistema nervioso central hace que los mecanismos automáticos del control de la respiración estén alterados. Y esa alteración del control de la respiración hace que no se oxigene nuestro organismo adecuadamente y el porcentaje o la saturación de oxígeno está baja. Entonces, una terapia efectivísima en estos pacientes es volverles a enseñar a respirar nuevamente, porque podríamos decir como una anécdota, como si hubiesen olvidado respirar adecuadamente. Así es, se olvida. Ajá. Es correcto. Entonces, es una adecuada terapia, pero como les hacía referencia, necesariamente tenemos que hacer pruebas funcionales pulmonares y pruebas funcionales cardiológicas para verificar si va a funcionar o no la fisioterapia respiratoria. Ejemplo, algunos pacientes que tienen algún tipo de problema a nivel pulmonar, digamos que fibrosis pulmonar, que hace que haya un shunt, que se llama un cruce de la sangre para que no se oxigene adecuadamente. Estos habitualmente no responden ni a la fisioterapia respiratoria y hay que tomar otro tipo de medidas. Correcto.
Amigos, para expresar en fácil lo dicho por el doctor, que en nuestro concepto también fue muy claro, a los pacientes siempre se les puede proponer un tratamiento en cualquier estadio de evolución de su enfermedad. Lo peor que se puede hacer es no acudir para ser tratado. Volvemos a reiterar, si está con la sangre totalmente espesa, lo único que se espera es que en cualquier momento se desencadene un drama. No hay reversa espontánea, de ninguna manera. Y esto aprovecho para decir, porque cotidianamente en la televisión y otros medios se está hablando de fármacos milagrosos que curan y tratan todo, cosa que es absolutamente falsa en la mayor parte de los casos. En este caso, se pueden ofrecer alternativas que van, como dijo muy bien el doctor González, desde cosas preventivas hasta verdadera terapéutica, utilizando 2, 3 o más fármacos. Mejora la calidad de vida de nuestros pacientitos. El doctor nos va a decir, a grosso modo, cuál es el enfoque que se hace en el manejo y tratamiento de estos casos, pero entiéndanlo, por favor. El cuadro siempre tiende a empeorar si no se hace nada. Y la idea es acudir para hacer la solución que corresponde. Por supuesto, se requieren de muchos exámenes de laboratorio y de algunos exámenes de gabinete, sin los cuales no se puede hacer un diagnóstico preciso de la afectación del órgano o los órganos. Entonces, a la vuelta de este corte, vamos a preguntarle al doctor Marcelino González qué tratamientos, a grosso modo, se plantean para estos nuestros pacientitos. Vamos al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UMSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, calificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de concluir esta bonita conversación con el doctor Marcelino González. Doctor González, hablando del tratamiento, lo tradicional y antiguo era hacer sangrías. Todavía recuerdo hace muchísimos años, y eventualmente algún fármaco. Hoy se hace el tratamiento casi a medida, ¿verdad? Dependiendo la afectación de los órganos. ¿Qué en general, dígale al público, utilizan ustedes después del diagnóstico para tratar a los pacientes con mal crónico de montaña? Gracias, mi estimado doctor. Hacían referencia a las sangrías. Personalmente no comulgo mucho con las sangrías porque ayuda un rato al momento que está exacerbada la sintomatología, pero no es la solución, digamos, ¿no? Entonces hay una infinidad de fármacos que se pueden echar a mano, recomendaciones generales como la dieta, el ejercicio, fisioterapia respiratoria y varios otros fármacos, como si podemos utilizar 1, 2, 3 o hasta en algunos casos hasta 4
para poder regular el número de glóbulos rojos. Tiene una infinidad de acciones, pero esos fármacos se utilizan dependiendo de la signo-sintomatología y lo que nos arroje los exámenes de gabinete. Correcto. Como les decía, nosotros en ginecobstetricia, cuando hablamos particularmente del manejo del síndrome climatérico, decimos hay que hacer el tratamiento a la pacientita como traje a la medida. No se puede generalizar. Cada paciente es un individuo y en este caso exactamente igual. La afectación de un paciente y de otro en ningún caso son similares. Es más, los grados de afectación pueden ser distintos. Doctor Marcelino, ¿cómo lo pueden ubicar en el instituto? ¿Por qué no le invita a la población que sospeche que pueda tener este problema? Bueno, invitamos a toda la población, en este caso jóvenes de 18 a 30 años, porque tenemos un programa específico que hace el diagnóstico y el tratamiento totalmente gratuito. Entonces, como les hacía referencia, estos jóvenes de 18 a 30, la única sintomatología que pueden tener, las puntas moraditas, los labios azules, y cuando se agachan mucho tiempo se paran, tienen mareo, nada más. Entonces, a esos jóvenes se los invita al Instituto Boliviano de Biología de Altura, que queda en el complejo de Miraflores, para hacerles en primera instancia el diagnóstico, que es el hemograma, que es gratuito igual. Se les hace el hemograma y verificamos si es o no portador de leishmaniasis excesiva. Si es portador, le hacemos una gama de exámenes cardiológicos y pulmonares totalmente gratuitos y posteriormente les hacemos el tratamiento gratuito. Gracias, doctor González. Amigos, la invitación está hecha, depende de nosotros, prevenir es mejor que curar. Es más efectiva la prevención que el tratamiento curativo, por lo tanto está en vuestra decisión el acudir a esta invitación que cordialmente nos hizo el doctor González. Doctor González, gracias por su participación. Lo comprometemos a que en una siguiente oportunidad podamos compartir otro tema. Con todo gusto. Amigos, les invitamos a pasar a nuestro sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo científicos argentinos experimentaron con un fármaco que resuelve problemas de hemólisis que afectan al riñón. Esto es relativamente frecuente, ocurre en los hospitales y vale la pena ver esta experiencia argentina. Vamos a la nota. Lo que ha desarrollado Immunova es un producto para neutralizar a la toxina Giga, que es la que produce el síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad, más que una enfermedad bacteriana, es una toxemia. La toxina es la que produce el daño y lo que hemos desarrollado a través de ingeniería de proteínas es un producto muy potente que produce una muy alta cantidad de anticuerpos neutralizantes y con ello desarrollamos un antisuero. Este antisuero tiene una capacidad muy fuerte de neutralizar la toxina y evitar que esta toxina desarrolle daños. En la Argentina, aproximadamente 400 niños tienen esta enfermedad por año y lamentablemente cerca de un 20% quedan con insuficiencia renal y además esta enfermedad es la primera causa de trasplante renal en nuestro país, con lo cual es un problema de salud muy importante y esperamos que este avance permita poder resolverlo. Amigos, esto fue todo por hoy. Les agradecemos por vuestra atención y nos permitimos nuevamente sugerirle que aprovechen estos días de feriado y el fin de semana para pasar con la familia. Definitivamente los chicos pueden aprender mucho de nosotros. Ellos han de observar lo que hagamos en estos días de recogimiento, pero fundamentalmente de reflexión. Pásenla bien, disfruten de la familia y ojalá el próximo lunes todos estemos renovados para afrontar de mejor manera nuestro cotidiano vivir, que siempre tiene sus complicaciones. Dicho esto, me despido deseándoles de verdad lindo fin de semana. Muy buenos días.